Hoy empezamos el estudio leyendo a Malaquías 3. Malaquías 3 es el último libro colocado en el orden de la Biblia del Antiguo Testamento. Exactamente antes de que empiece el Nuevo Testamento está Malaquías. ¿Quién era Malaquías? Malaquías fue un siervo que fue llamado para hablar la palabra de Jehová. Y su libro consta solo de 4 capítulos. Dice Malaquías o Jehová a través de la voz de Malaquías, capítulo 3. Dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sabemos que está hablando de Juan el Bautista, llamado Juan el Bautista, o Juan el que bautizaba. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, o el mensajero del pacto, porque la palabra ángel fue estructurada 600 años después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Pero sabemos que esa palabra es una palabra creada por la Iglesia Católica para poder darle una forma a los mensajeros, pero no tienen que tener alas realmente, porque si cuando leemos la Biblia vemos que hay muchos mensajeros tomaban figuras humanas, pero los israelitas sabían cuando era un mensajero divino y cuando no. Y dice: y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando allí? Ahí sabemos, cuando hemos leído los testamentos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sabemos que está hablando Jehová Todopoderoso a través de Malaquías, de la primera persona, el mensajero, el cual prepara el camino, es Juan el Bautista. Y el Señor que vendrá a su templo, el mensajero del pacto, es Jesús de Nazaret, conocido como Jesús de Nazaret, conocido como Jesucristo, pero que realmente su nombre es Yeshua HaMashiach. Yeshua, que viene a ser Jehová salva, y HaMashiach, que es el escogido de Jehová. Esto es un tema actualmente y desde hace muchos años en el cual en el mundo se debate mucho, se le busca mucho significado, pero esto es por medio de la fe. El conocimiento nos lleva al entendimiento y nos lleva a la fe. Entonces, luego dice Malaquías 3:2: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Esta es la característica de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Él vino con juicio. Él vino con juicio. Él vino con juicio a los que pensaban que sabían, o a los que estudiaban la palabra, la entendían más, la manipulaban, y con entendimiento y información a los que no sabían. Por eso es que se sentaba con prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, porque eran personas que no tenían acceso a la información y a la palabra de Jehová.
en ese tiempo. Solamente tenían acceso cuando iban los sábados, el día de descanso, iban cada quien a su sinagoga que estaba cerca, a su lugar de encuentro. Y los escribas y los fariseos y los jebuseos, los líderes de la iglesia, les predicaban lo que ellos querían y como ellos querían. Entonces dice que el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Leví era la tribu de los israelitas que se les dio el cuidar la palabra. Los levitas no tenían herencia. La herencia de los levitas es Jehová. Entonces todo el pueblo tenía que cuidar de los levitas. Las otras tribus tenían que cuidar de los levitas porque eran los que llevaban la palabra, los que estudiaban la palabra, los que oraban por las personas. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Qué quiere decir qué dice? No sé qué quiere decir. ¿Qué dice claramente este versículo? Que luego que el Señor, o sea, Jesús de Nazaret, nos limpie, es cuando se podrá llevar ofrenda en justicia a Jehová. Yo no puedo llevar una ofrenda en justicia y ser mirado con misericordia y ser mirado con gracia por Jehová cuando mi vida no está llena de justicia. En otros capítulos, en otros libros de la Biblia Jehová dice, ordena tus caminos, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Primero hay que ordenar el camino, entender lo que estamos haciendo mal, arreglarlo, ordenarlo y de luego buscar a Jehová y decir, ayúdame, Padre, pero en el nombre de Yeshua, porque esto es directamente a los israelitas, pero nosotros los que no somos israelitas, el único derecho de pertenecer a la familia divina de Jehová, que es el Rey de Israel, el Dios de Israel, el Todopoderoso de Israel, es mediante Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Y luego dice en el capítulo de Malaquías, capítulo 3, versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces, aquí tenemos claro que aunque ya Israel como herencia tiene derecho a servir a Jehová, y sabemos que solamente son 144,000 de la tribu, de todo el pueblo de Israel, un tanto de cada tribu, son los que van a levantarse cuando Yeshua aparezca como un rayo de un lado al otro de la tierra. Van a ser los que van a acompañar a Yeshua como primer círculo alrededor de él. Todavía no han nacido. Entonces vemos cómo ya Jehová en Malaquías le dice a los israelitas, te voy a mandar a mi mensajero que va a abrir camino, va a venir el Señor que ustedes tanto esperan, el mensajero del pacto nuevo, el mensajero del pacto, para que lo escuche. Él te va a pulir, Él te va a limpiar, para que tus ofrendas puedan ser recibidas delante de mí. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 4, y será grata, solo entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén.